Las tribus aisladas se representan, incluso a día de hoy, un enorme peligro para la sociedad, con territorios propios donde no aceptan visitantes bajo ningún contexto, o desplazándose por zonas más comunes, cruzarse con alguno de ellos es toparse casi seguro con la muerte. Bienvenido. En este conteo repasaremos 15 ataques de tribus que ocurrieron en la vida real y pasarán a la historia como la mejor advertencia de por qué hay que dejar tranquilos a aquellos cuyo estilo de vida no quiere ser interrumpido. Número 15. El naufragio. Los signos de vida en la isla Sentinel del Norte fueron observados por primera vez gracias a un barco de reconocimiento que cumplía con su ruta en 1771. Sin embargo, no existe registro de que alguien desembarcara allí hasta 1867. El Nineveh, para ese momento, era un barco mercante indio. Tuvo la mala fortuna de naufragar en un arrecife frente a Sentinel del Norte. Un total de 86 pasajeros y 20 miembros de la tripulación lograron atravesar el peligroso arrecife, llegando a la orilla, quizá, agradeciendo la bendición de haberse salvado. Pocos sabían que durante los siguientes 2 días serían vigilados con cautela por los sentineleses, quienes los consideraban visitantes no invitados. Al tercer día, la tribu comenzaba a sentir que los supervivientes se quedaban más tiempo de lo que esperaban, por lo que atacaron a todo aquel que estuviese varado en la playa. Según la descripción que proporcionó el capitán del barco, los isleños estaban completamente desnudos, tenían pelo corto y pintaban su nariz de rojo. También compartió que disparaban flechas con puntas de hierro a cualquiera dentro de su rango de visión. Utilizando palos y piedras como armas improvisadas, la tripulación del Nineveh logró mantener a raya a los sentineleses el mayor tiempo posible, hasta que por fortuna fueron rescatados por un barco de la Royal Navy. Número 14. El comandante naval. Maurice Portman tendría solo 19 años cuando, en 1879, el gobierno británico le dio la responsabilidad de las islas Andamán y Nicobar, a pesar de que el Imperio Británico carecía de derecho particular sobre ellas. Por lo general, las islas de mayor tamaño eran usadas como puestos de avanzada del imperio, pero las más pequeñas, donde se incluía la isla Sentinel del Norte, tenían muy poco que ofrecer en términos de minerales y recursos. A pesar de ello, Portman decidió encabezar una expedición a la isla, y para cuando él y sus tropas llegaron al centro del asentamiento, se toparon con chozas, estructuras que habían sido recientemente abandonadas por sus habitantes, quienes huirían a tierra ante la llegada de los inesperados visitantes. Después de registrar las posesiones de los isleños, Portman y sus hombres fueron tras ellos. Al paso de un par de días, la expedición encontró a una pareja de ancianos y 4 niños que parecían haberse quedado rezagados con respecto al resto de la tribu. Las tropas capturaron a los isleños y fueron llevados a Port Blair, donde Portman los guardó en su casa para vigilarlos como objetos de estudio. Desafortunadamente, la pareja de ancianos murió al par de días de su llegada, y el resto de los cautivos comenzó a enfermarse rápidamente. Esto creó la teoría de que el aislamiento al mundo de los sentineleses los hacía vulnerables a las enfermedades. Tras percatarse de que los niños también estaban muriendo, Portman decidió enviarlos de regreso a la isla. Los infantes fueron dejados en la playa, junto a comida de regalo para los nativos, un par de mantas y patógenos mortales. Lejos de saber si alguno de los niños sobrevivió, o si los isleños se enfermaron debido a las acciones de Portman, el líder de la expedición la describió como un fracaso, donde lo único que posiblemente consiguieron fue aumentar su terror general y hostilidad hacia los futuros visitantes. Número 13. Los realizadores del documental. El hombre en busca del hombre fue el título que se le dio a un documental realizado por el equipo de filmación de National Geographic en 1974. En él, el objetivo era seguir el trabajo de T.N. Pandit y su grupo de antropólogos, quienes se dedicaban a dejar regalos de cocos en las playas. Tras pasar algún tiempo en otras islas, los realizadores del documental planeaban quedarse 3 días en Sentinel del Norte, con la intención de dejar regalos todos los días en la playa, bajo la esperanza de generarles confianza suficiente a los isleños. Sin embargo, una vez el barco de los realizadores cruzó el arrecife, los sentineleses emergieron de los bosques y empezaron a disparar flechas para disuadir a los extraños de desembarcar en su territorio. Ignorando las advertencias, la tripulación logró maniobrar hasta una zona segura y dejar los regalos en la arena con éxito. Entonces, empezó un desesperante periodo de espera donde mantenían la esperanza de ser invitados por los solitarios residentes a unirse a ellos a la playa, hecho que no ocurrió. Contrario a sus anhelos,
recibieron una respuesta contundente en forma de una nueva andanada de flechas, esta vez lanzadas desde una distancia más corta, en la que fue herido el director de cine, tras recibir un impacto en el muslo. Mientras que se podía observar al guerrero que lanzó la flecha reír con orgullo. El resto de los sentineleses rechazaron la gran mayoría de los regalos, tomando solo los cocos y llevándolos de regreso al bosque. A pesar del fracaso de su plan, la expedición se consideró todo un éxito, debido a que le sirvió a los realizadores para tomar la primera fotografía conocida de los isleños, desde la seguridad de la distancia. Cuéntanos, ¿ya la habías visto? Número 12. El buque de carga. Tras una tormenta en 1981, el MV Primrose, un carguero de 16,000 toneladas, encalló. El barco, junto a sus 31 tripulantes, quedó atrapado en el arrecife pasada la medianoche, luego de haber sido sacudido por olas gigantescas. Una vez salió el sol, la tripulación se percató de que la tierra firme se encontraba a tan solo unos cientos de metros de distancia. Una isla de apariencia idílica, el mar seguía lo suficientemente agitado para arriar sus botes salvavidas. Por suerte, este fue motivo suficiente para que el capitán decidiera que él y su tripulación permanecerían a bordo del carguero mientras esperaban por la llegada de la ayuda. Al poco tiempo, la tripulación se percató de movimiento en la playa. Había personas que comenzaban a salir del bosque, con un semblante, lejos de parecer amigable, blandiendo lanzas, arcos y flechas, hacia el barco siniestrado. En medio de la desesperación, el capitán envió un telegrama haciendo la solicitud de armas mediante lanzamiento aéreo para luchar en contra de lo que llamó los habitantes de las islas salvajes que portan lanzas y flechas. El pánico de la tripulación solo aumentó cuando los isleños comenzaron a subir a sus propios botes de madera, bajo la amenaza de abordar el carguero. Acto seguido, otro telegrama fue enviado por el capitán del barco, en donde expresaba su preocupación por la posibilidad de ser abordados al atardecer. De nuevo, la braveza del mar le jugaba a favor a los tripulantes del Primrose, puesto que hacía imposible que los isleños se acercaran. Lejos de la calma, la tripulación tomaría turnos de vigilancia durante las 24 horas, con todas las armas disponibles en el carguero para evitar una emboscada. Al paso de varios días, se utilizó un helicóptero para trasladar a todos los miembros de la tripulación a un lugar seguro. Desafortunadamente, el barco zozobró en el arrecife, y se cree que fue saqueado por los isleños, quienes usarían parte de su hierro para fabricar nuevas puntas mortales para sus flechas. Número 11. El control de bienestar social post-tsunami. En 2004, la bahía de Bengala fue duramente azotada por un tsunami, y se temía que los sentineleses hubieran sido aniquilados para siempre. Más allá de la dificultad eterna por el contabilizar cuántos isleños existían, las estimaciones siempre arrojaban que por lo menos alrededor de 500 de ellos como mucho vivían en el territorio. La incertidumbre sobre si el tsunami había acabado con el último pueblo indígena aislado llevó a la Guardia Costera de la India a enviar un helicóptero a sobrevolar la playa, el cual fue atacado por un miembro de la tribu que emergió del bosque y le disparó una flecha. Con el tiempo se ha sugerido que a los isleños les fue mejor durante el tsunami que a muchos de sus vecinos, ya que se cree en la posibilidad de que los sentineleses tuviesen un conocimiento único acerca del movimiento del viento y del mar, que los haría trasladarse a tierra adentro mucho antes de que la ola golpeara. Número 10. Los pescadores borrachos. Era 2006, cuando se dio a conocer la historia de dos pescadores indios de mediana edad que fueron a la isla Sentinel del Norte para hacerse con algunos cangrejos. Estuvieron allí durante la noche, debido a que la pesca en aguas protegidas era considerada una actividad ilícita. Luego de echar anclas, decidieron que fortalecerían sus cuerpos ante el aire frío de la madrugada con un poco de alcohol, hasta que habían bebido lo suficiente para embriagarse. Se cree que ambos pescadores se quedaron dormidos, así como también se cree que su ancla, la cual era una cuerda atada alrededor de una roca, se soltó, y la marea los llevó en dirección a la isla. Al salir el sol, los pescadores cercanos intentaron advertirles a los hombres desprevenidos que se encontraban en peligro, pero no había ruido que pudiera levantarlos. Las familias de estos pescadores encendieron las alarmas una vez el barco no regresó, pero ya era demasiado tarde. Los dos hombres habían sido víctimas del despiadado ataque de los isleños, y la Guardia Costera, bajo la intención de rescatarlos, solo se encontró una lluvia de flechas al acercarse a la zona. Fue gracias a un helicóptero que sobrevolaba el área que, debido a la corriente descendente originada por las palas de su rotor, se pudo barrer la arena y descubrir los cuerpos de los pescadores, que habían sido enterrados en una tumba poco profunda.
Sin más remedio, los cadáveres terminaron por ser abandonados en la isla Sentinel del Norte, puesto que las autoridades concluyeron que rescatar los restos suponía una operación extremadamente peligrosa. Número 9. La masacre de la Bahía de Blanche. Era 1878, cuando el reverendo metodista George Brown decidiría enviar a 4 de sus misioneros fijianos a Papúa Nueva Guinea. Como en cualquier otro viaje de misioneros, se trabajó con la delicadeza necesaria para mantener el correcto equilibrio entre las conversaciones exitosas y los insultos extremistas. Sin embargo, durante el viaje, los miembros de la tribu Tolai parecen no haber sido impresionados por el discurso de venta de los misioneros, por lo que acabaron matándolos para luego comérselos, a instancias de un líder tribal llamado Taleli. Luego Brown, quien aparentemente olvidó los principios básicos de la filosofía cristiana, lanzó un ataque de represalia contra los isleños, provocando el incendio de un pueblo entero que se creía tenía vínculos con los asesinatos, acabando así con la vida de por lo menos 10 personas. Al final, Brown fue exonerado de cualquier delito de parte de las autoridades coloniales británicas, y aseguró que, tras la falta de respeto de los nativos, aquellos que conocían la justicia de su causa serían incapaces de guardarle rencor. Avanzando en el tiempo, a mediados de 2007, la tribu Tolai, que ya no es practicante del canibalismo, ofreció una disculpa formal por el asesinato de quienes resultaron víctimas en aquella trágica expedición. Número 8. Violencia entre tribus de Papúa Nueva Guinea. En julio de 2019 se dio a conocer la noticia sobre un enfrentamiento de tribus rivales que provocó una matanza de decenas de personas en la remota Papúa Nueva Guinea. Lejos de enfrentarse a visitantes en esta ocasión, el hecho ha ocurrido en la provincia de Ela, en el interior del país, y desde el primer momento se consideró una de las luchas entre tribus rivales más sangrientas que se han dado en el pequeño estado que sitúa al norte de Australia, en el Océano Pacífico. El administrador provincial de Ela, William Bando, declaró a la agencia de noticias AFP que un total de 24 personas habían sido asesinadas, dejando abierta la posibilidad de la existencia de un número mayor de víctimas. También en su momento, la agencia local de noticias MTV reportó al menos 2 incidentes en pequeñas aldeas del distrito de Taripori, en la misma provincia de Ela. Durante un domingo sangriento, 4 hombres y 3 mujeres fueron asesinadas en la aldea Munima. Y luego, el lunes, 16 mujeres y niños fueron aniquilados en el pueblo de Carida, estando 2 de ellas embarazadas. Según el entonces ministro de Marape, que habitaba en la zona, quienes llevaron a cabo los asesinatos serían hombres armados de las tribus Hagi, Okiru y Liwi. Tras la promesa de castigar a los responsables, quedaba claro que las tribus no solo representan un peligro histórico para quienes se adentran sin invitación en sus territorios, también han servido como una amenaza que acecha la existencia de ellos mismos. Número 7. El último viaje de Giovanni da Verrazzano al Nuevo Mundo. Giovanni da Verrazzano fue un explorador italiano activo a principios del siglo XVI. Tras explorar el norte de África, se hizo popular gracias al rey Francisco I de Francia, quien le encargaría aventuras en el Nuevo Mundo. Como muchos de sus contemporáneos, Giovanni se encontraba obsesionado con hallar un camino claro hacia el Océano Pacífico y Asia, con el fin de establecer valiosas rutas comerciales. Durante sus 2 primeras expediciones, Verrazzano alcanzó a explorar Maine, Nueva Escocia y Terranova. En el transcurso de su tercera expedición, acabó en Brasil, regresando a Francia con un barco repleto de maderas exóticas. Su último viaje por mar data a 1528, con dirección a América, en busca una vez más de esa elusiva ruta comercial. Pero en esta ocasión, Giovanni llegaría a Florida, antes de navegar hacia el sur con dirección al Caribe. A partir de este punto, la historia es confusa. Lo que se cree que ocurrió fue que, en algún lugar cercano de Guadalupe, Verrazzano vio una isla a la que decidió dirigirse empleando un bote de remos. Mientras la tripulación del barco principal lo observaba, incapaces de ayudar, Giovanni terminó siendo cruelmente asesinado y devorado por los residentes. Si bien este relato de la vida de Giovanni Verrazzano ya suena un tanto irregular, algunos historiadores señalan la teoría de que realmente se trató de un pirata francés llamado Jean Florentin, que terminó por ser capturado y ahorcado por los españoles. ¿Cuál de las 2 versiones te parece más convincente? Número 6. Los aldeanos de Nabutautu devoran a Thomas Baker y 7 de sus seguidores. Incluso los valientes viajeros europeos en su paso por la historia han, de forma intencional, evitado visitar Fiji. En taquigrafía se les conocía como las Islas Caníbales, y aún así,
el reverendo Thomas Baker decidió mudarse allí en 1859. Todo parecía marchar bien hasta julio de 1867, cuando decidió aventurarse en Viti Levu, la isla principal del país, e intentar convertir a un jefe local. Según la leyenda, Baker le regalaría al jefe un peine como presente para romper el hielo. Mientras la plática se desarrollaba, el evangelio cristiano no tuvo éxito para impresionar al líder. Luego de negarse rotundamente a convertirse al cristianismo, Baker decidió recuperar su peine. El proceso del petulante arrebato llevó a Baker a tocar la cabeza del jefe, hecho que se interpretaría como una acción insultante y amenazante. Con exactitud, se desconoce si algo de la leyenda realmente sucedió. La realidad puede ser que las tensiones entre bandos alcanzaron naturalmente un punto de no retorno, motivado por la desconfianza y el resentimiento de la época hacia los mojigatos externos. De cualquier forma, Baker terminó siendo asesinado junto a 7 de sus seguidores, quienes luego fueron comidos por la gente del pueblo Nabutautu. Pero la historia no acaba acá. Con el paso del tiempo, los aldeanos creían que sus acciones los habían hecho acreedores de una maldición, que culminaría tras la visita de 11 de los descendientes de Baker en el año 2003, en la que se ofreció una disculpa formal y se llevó a cabo un ritual para levantar el maleficio. Conociendo la historia, ¿confiarías en volver al lugar donde tu antepasado fue cruelmente asesinado? Número 5. La batalla de los españoles contra los comanches. La masacre de San Sabá, Texas. Hay mucho conocimiento sobre España colonizando tierras latinoamericanas, pero poco se sabe del papel que jugó esta nación en lo que hoy en día es Estados Unidos. Por lo que hemos decidido desempolvar un capítulo de la historia que ha sido tan ignorado como muchos de los áridos de Texas. En 1758, en lo que hoy es el centro geográfico de Texas, una pequeña misión con cerca de 300 inquilinos entre soldados, misioneros, comerciantes y algunos apaches convertidos, sufrieron un durísimo ataque por parte de una tribu comanche que no estaba dispuesta a compartir territorio en lo absoluto. Un año antes, los apaches, desbordados por los ataques y la crueldad de las tribus comanches, habían hecho establecer relaciones de reciprocidad con los españoles, al mismo tiempo que manifestaban su deseo de convertirse. Con ataques cada vez más sangrientos y el número de víctimas acumulando ascendiendo a miles, la decisión puede tomarse como una elección por conveniencia u oportunismo. Fue un 18 de marzo cuando más de 2,000 comanches, ataviados con pinturas de guerra y una actitud manifiestamente hostil, entraron a la misión a sangre y fuego, decapitando a los misioneros y matando, sin previa declaración, a más de una docena de soldados destacados en la protección del lugar sagrado. Por supuesto, hombres religiosos y los apaches convertidos corrieron con la mala suerte de enfrentar un destino trágico y extremadamente doloroso. El ataque duró cerca de 2 horas y se recuerda como un salvajismo inenarrable. Pero este solo sería el inicio de una guerra que los españoles, que parecían habérselo tomado con calma, se encargarían de terminar. Número 4. Oliver Fellows Tompkins y James Chalmers cumplen su promesa de visitar a los isleños caníbales. Oliver Fellows y James Chalmers eran misioneros congregacionalistas estacionados en Papúa Nueva Guinea. Chalmers vivió allí durante 23 años, mientras que Tompkins pasó poco más de un año en el sitio. Su deceso data a 1901, año en el que se encontraban difundiendo el evangelio cristiano a los residentes de la isla Goari Bari. Su travesía los llevó a lo largo del río Air, donde Tompkins dejó registro de un suceso inesperado y sumamente aterrador. Una tarde, mientras tenían un breve servicio con su equipo, vieron acercarse 20 canoas cuyos tripulantes saltaron a su barco y permanecieron en él durante unas 3 horas. No resultó una visita amena, pues Tompkins asegura que fueron hurgados a plenitud, desde las jarcias del barco hasta los botones de sus camisas, mientras los intentaban convencer con todas sus fuerzas de que bajaran a tierra en sus canoas. Tompkins señaló que decidieron no bajar esa noche, pero sí que les prometieron visitar su pueblo por la mañana. El resto de la historia, ya no relatado por ninguno de los protagonistas, cuenta que Chalmers, Tompkins y varios miembros de la tripulación desembarcaron al día siguiente solo para ser asesinados, comidos y sus huesos terminar por ser exhibidos. Número 3. En Perú, el ataque de una tribu aislada tiene un desenlace final. En 2015, la tribu aislada Mashco Piro saldría en la portada de Noticias Internacionales tras ser los autores de un ataque con resultados fatales en la zona amazónica del sureste del Perú. Los Mashco Piro son indígenas que se mueven por el Amazonas, entre Perú y Brasil. Para entonces se creía que en totalidad la tribu tenía unos 600 miembros, los que se movilizaban en grupos a través de la selva,
siendo una de las pocas tribus en situación de aislamiento que quedaba en el mundo. Para ese momento se había reportado ver a un grupo de aproximadamente 30 hombres con taparrabos desplazándose con arcos y flechas por las riberas del río Alto Madre de Dios. En términos generales, se trata de un grupo al cual no le agradan los extranjeros, conocido históricamente por sobrevivir a la esclavitud y rechazar los avances de los misioneros cristianos. Su víctima sería Leonardo Páez, de 20 años, tras ser atacado en un pueblo de la provincia de Manu, también en Madre de Dios. Según la información proporcionada por el Ministerio de Cultura, un grupo de indígenas de la etnia atacó el pueblo de Xipetiari y al encontrarse con comuneros en uno de los caminos, terminaron por disparar una flecha que dio en el pecho del joven, provocándole la muerte. Desde entonces se prohibió cualquier contacto con la tribu Mashco-Piro y cualquier otra. Número 2. La inoportuna visita de John Williams a Erromango. Uniéndose al grupo de misioneros con finales trágicos, llegamos a John Williams, quien pasó más de 20 años difundiendo vibraciones cristianas por el Pacífico del Sur, sin imaginarse cómo sería su último día antes de irse al paraíso. A Williams, en su paso por la historia, se le considera como un pionero. Goza de fama por ser uno de los misioneros más exitosos de sus tiempos. En 1839, mientras exploraba Vanuatu, que en aquel entonces se conocía como las Nuevas Hébridas, junto con su compañero, el también misionero James Harris, visitó la cuarta isla más grande del país, Erromango. Desde el inicio, el destino estaba sellado. Se trató de una salida mal programada, ya que los comerciantes europeos de sándalo habían estado allí solo unos días antes, visita durante la cual masacraron a algunos lugareños. Estos antecedentes solo sirvieron para que los nuevos sujetos que llegaban a su territorio fuesen vistos como una amenaza. Harris fue brutalmente asesinado a golpes. Mientras tanto, Williams alcanzó a correr hacia el mar, antes de que le dispararan con flechas y terminara, de igual forma, por ser golpeado. Como parecía costumbre, según los ataques ya conocidos en el conteo, ambos sirvieron como plato fuerte en la próxima comida. El círculo cerró en 2009, cuando se dio a conocer que los descendientes de Williams visitaron el lugar de su asesinato. Tal como la tribu que acabó con la vida de Thomas Baker, en Erromango se creía en la necesidad de reconciliarse con la familia del fallecido para levantar una maldición. Número 1. Víctima reciente de los Sentineleses. Cerrando el círculo a la perfección, no resistimos la tentación de dejarle la primera posición de nuestro conteo a la tribu de Sentinel del Norte, quienes han sido los autores de tantos ataques que pasarán a la historia y, al parecer, pretender seguir impregnando su huella en la sociedad. John Chau era un misionero cristiano que trató de llegar al lugar donde vive este grupo, el cual sigue sin contacto con el resto del mundo. Una vez bajó de la barca, los sentineleses recordaron viejos tiempos al matarlo y arrastrar su cuerpo. Según dijeron las autoridades, Chau se intentaría acercar ilegalmente a la isla, debido a que visitarla está totalmente prohibido. La tribu respondería con ataques con flechas, que habían sido la causa del fallecimiento de tantos otros misioneros en el pasado. Se creó gran controversia al justificar las acciones de los sentineleses, al afirmar que eran provocadas por el miedo a contagiarse de cualquier enfermedad que un visitante pudiese llevarles. Pero lo cierto es que el 16 de noviembre de 2018, John Chau, de apenas 27 años, fue rodeado y abatido nada más llegar. Chau había ido allí con la intención de encontrarse a los aborígenes y cristianizarlos, un gravísimo error. Si algo nos ha enseñado la historia, es que son un grupo de seres que no desean ser convertidos. Gracias por habernos acompañado hasta este punto. Te recordamos que la mejor forma de apoyar nuestro contenido es dejando tu like en el video y suscribiéndote activando la campanita de notificaciones. Nos gustaría saber qué otro ataque de tribus aisladas conoces, que no está en el conteo. Te leemos en los comentarios.